after they disfigure every time that you go through. ¿Sabías que existe una pelea de boxeo donde los rivales se fueron a los golpes en plena conferencia de prensa? Uno llegó sangrando al ring meses después, y el ganador tuvo que pedir perdón de rodillas por insultar a la madre de su oponente. Quédate hasta el final porque te voy a contar la historia más explosiva y controversial del boxeo moderno. Fernando Vargas contra Ricardo Mayorga, donde la violencia comenzó mucho antes de que sonara la primera campana, y donde descubrirás por qué este combate cambió para siempre las reglas de las promociones en el boxeo mundial. Era julio de 2007 en Los Ángeles, y lo que comenzó como una conferencia de prensa rutinaria se convirtió en una batalla campal que haría historia. Fernando "El Feroz" Vargas, el ídolo mexicano-americano de Oxnard, se enfrentaba a los micrófonos contra Ricardo "El Matador" Mayorga, el nicaragüense más polémico del planeta. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Mayorga tomó el micrófono y comenzó su ataque psicológico con una crueldad calculada que helaba la sangre. «Este gordo no puede bajar de peso», escupió mientras señalaba a Vargas. «Por eso acordamos pelear en 162 libras, porque este Fati no puede bajar más». Pero ahí no terminó la cosa. El nicaragüense cruzó la línea roja cuando mencionó a la familia de Vargas, insultando a su esposa y a su madre con palabras que no pueden repetirse en televisión. El rostro de Vargas se transformó instantáneamente. Sus ojos se encendieron con una furia primitiva que todos los presentes pudieron sentir. Se levantó de su silla como un resorte, pero Mayorga, lejos de retroceder, le soltó una palmada en plena cara que resonó por todo el salón. Lo que siguió fue el caos total. Vargas respondió con 2 golpes certeros que abrieron un corte sobre el ojo izquierdo de Mayorga y le partieron el labio. La sangre comenzó a brotar mientras los equipos de seguridad corrían desesperadamente para separarlos. Las cámaras captaron cada segundo de la batalla. Mayorga sangraba, Vargas tenía la mano cortada, y los promotores sabían que acababan de presenciar oro puro para la venta de boletos. Pero lo que nadie imaginaba era que esta no sería la única vez que estos dos guerreros se enfrentarían antes del combate oficial. Durante los meses siguientes, cada aparición pública se convertía en un espectáculo de provocaciones cada vez más extremas. Mayorga llegó a una conferencia cargando un cerdo vivo de 14 libras al que había bautizado Vargas. «Si este gordo se queda plantado, lo noqueo en 2 asaltos», gritaba el nicaragüense mientras abrazaba al animal. «Pero si corre como Barbie, necesitaré 4 rounds para terminarlo». Vargas, por su parte, había llegado al límite de su paciencia. En la conferencia final se levantó la camisa para mostrar sus abdominales y gritó: «¿Ves alguna grasa aquí, Mayorga? El 8 de septiembre solo va a quedar tu sangre en el ring». Las amenazas volaban de un lado a otro como balas, y la prensa mundial ya hablaba de la promoción más violenta en la historia del boxeo moderno. Pero entonces ocurrió algo inesperado que nadie vio venir. El 25 de agosto, a solo 2 semanas de la pelea, Vargas fue hospitalizado. Los exámenes médicos revelaron algo alarmante: anemia severa con niveles peligrosamente bajos de hierro en la sangre. El californiano se desplomaba durante los entrenamientos, sufría mareos constantes y había perdido fuerza de manera dramática. Los rumores comenzaron a volar como moscas. ¿Era real la enfermedad o Vargas estaba buscando una excusa para escapar? ¿Había algo más detrás de esta misteriosa anemia? Los medios especulaban que el corte de peso extremo había llevado al mexicano al borde del colapso, pero otros susurraban sobre posibles sabotajes o sustancias extrañas en su campamento. Don King, el legendario promotor, se paseaba como león enjaulado. Ya habían vendido más de $1 millón en boletos. El Staples Center estaba reservado y Showtime había preparado toda la producción televisiva. La pelea se aplazó para noviembre, pero la controversia siguió creciendo como una bola de nieve imparable. Durante estos meses de espera, algo extraño comenzó a suceder con Mayorga. El hombre que había sido una máquina de insultos empezó a mostrar signos de nerviosismo. En entrenamientos cerrados, su equipo notó que preguntaba constantemente por el estado de salud de Vargas. ¿Sería posible que el nicaragüense hubiera desarrollado cierto respeto o tal vez miedo por su rival? Llegó el 23 de noviembre de 2007 y el ambiente en el Staples Center era eléctrico y peligroso a la vez. Más de 10,000 fanáticos, principalmente mexicanos de Los Ángeles, habían convertido el lugar en una caldera hirviente. En el pesaje oficial, algo inédito ocurrió. Los organizadores instalaron una mampara de cristal entre ambos boxeadores para evitar otro enfrentamiento prematuro. Ambos marcaron exactamente 164 libras, pero las miradas que se cruzaron a través del vidrio hablaban de una guerra que había comenzado meses atrás. Vargas lucía más delgado pero también más pálido de lo normal,
¿Habría superado completamente la anemia? ¿O era solo una fachada para no mostrar debilidad? La noche del combate, Mayorga entró al ring vestido con una bata de camuflaje y calzoncillos que parecían sacados de una película de guerra. Los abucheos del público mexicano eran ensordecedores. Por el contrario, cuando Vargas apareció con su tradicional sombrero mexicano, la ovación fue tan fuerte que hizo temblar la estructura del Staples Center. Pero al quitarse la camisa, los expertos notaron algo preocupante. Vargas se veía suave en el abdomen, posiblemente más pesado de lo que indicaba la báscula. ¿Habría hecho una deshidratación extrema para dar el peso y luego se había inflado con líquidos? Estos detalles, aparentemente menores, pueden decidir el destino de una pelea. El referee Raúl Caiz Sr. llamó a ambos al centro del ring para las instrucciones finales. La tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Mayorga miraba fijamente a los ojos de Vargas, buscando algún signo de debilidad o duda. Vargas respondía con una frialdad calculada que ocultaba la tormenta emocional que llevaba dentro. Sonó la campana del primer asalto, y la guerra comenzó oficialmente. Vargas salió agresivo, buscando imponer su ritmo desde el primer segundo, pero inmediatamente cometió un error que casi le cuesta caro. Conectó un golpe bajo que hizo que Mayorga se doblara de dolor. El referí lo amonestó severamente, mientras el nicaragüense fingía estar más lastimado de lo que realmente estaba. Los primeros 2 minutos fueron de estudio mutuo, con intercambios esporádicos que permitían a ambos medir la distancia y el poder del rival. Pero en los últimos segundos del round, cuando parecía que terminarían empatados, Mayorga soltó una izquierda perfecta que encontró la mandíbula de Vargas como un misil teledirigido. El impacto fue devastador. Vargas se desplomó hacia atrás mientras sus piernas se convertían en gelatina. La multitud mexicana enmudeció instantáneamente, como si alguien hubiera desconectado el sonido del estadio. El californiano se levantó rápidamente, pero sus ojos vidriosos revelaban que había sido lastimado seriamente. «Es un derribo de Flash», Zrenia el comentarista, pero todos sabían que ese golpe había cambiado el rumbo de la pelea desde el primer round. Mayorga regresó a su esquina con una sonrisa siniestra, mientras Vargas trataba de recuperar la compostura con ayuda de sus entrenadores. Los siguientes rounds se convirtieron en una guerra de desgaste brutal. Vargas, demostrando el corazón de guerrero que lo había llevado a ser campeón mundial, comenzó a encontrar su ritmo en el cuarto asalto. Sus combinaciones empezaron a conectar con más frecuencia, y un corte apareció cerca del ojo izquierdo de Mayorga, producto de un cabezazo accidental que el nicaragüense juró que había sido intencional. Para el sexto round, la cara de Mayorga era un mapa de guerra. Sangre brotaba del corte sobre su ojo. Su labio estaba hinchado por los golpes de Vargas, y moretones comenzaban a aparecer en sus costillas. Pero lejos de retroceder, el centroamericano parecía alimentarse de su propio dolor, convirtiéndose en una bestia más peligrosa con cada gota de sangre derramada. Vargas, por su parte, demostraba por qué había sido considerado uno de los pegadores más temidos de su generación. Sus ganchos al hígado hacían que Mayorga se doblara visiblemente, y sus uppercuts encontraban repetidamente la barbilla de su rival. La multitud mexicana había vuelto a la vida gritando «¡Feroz! ¡Feroz!» cada vez que su ídolo conectaba una combinación limpia. Los rounds 9 y 10 fueron de Vargas, quien parecía haber encontrado una segunda vida. Sus combinaciones fluían con la precisión de un relojero suizo, y Mayorga comenzaba a mostrar signos evidentes de fatiga. El nicaragüense respiraba por la boca, sus movimientos se habían vuelto más lentos, y por primera vez en la pelea, retrocedía consistentemente ante los ataques del californiano. Las tarjetas de los jueces estaban increíblemente cerradas. Algunos rounds habían sido imposibles de calificar, con intercambios brutales de ambos lados que hacían que los aficionados se pusieran de pie involuntariamente. Pero todos sabían que el derribo del primer round había dado a Mayorga una ventaja crucial que Vargas necesitaba superar. Llegó el 11º asalto, y ambos guerreros sabían que estaban en territorio decisivo. Vargas salió como un huracán, conectando combinaciones que habrían derribado a boxeadores menos curtidos. Mayorga resistía con la tenacidad de un animal herido, devolviendo golpe por golpe en intercambios que hacían que el público delirara. Durante 2 minutos y medio, fue Vargas quien controló la acción. Sus ganchos encontraban repetidamente el cuerpo de Mayorga, y un uppercut especialmente violento hizo que la cabeza del nicaragüense se echara hacia atrás como un muñeco. La esquina de Mayorga gritaba instrucciones desesperadas, sabiendo que su hombre estaba en serios problemas. Pero entonces, con apenas 30 segundos restantes en el round, Mayorga encontró una reserva de energía que parecía venir de otra dimensión. Una derecha perfecta, lanzada desde el fondo de su alma, encontró la mandíbula de Vargas justo cuando el mexicano se acercaba para el remate final. El impacto fue como un rayo,
Vargas se desplomó hacia las cuerdas mientras sus piernas lo traicionaban por segunda vez en la noche. El rugido de la multitud se transformó en un gemido colectivo de incredulidad. ¿Cómo era posible que Mayorga hubiera encontrado ese golpe precisamente cuando más lo necesitaba? Vargas se levantó nuevamente, pero el daño estaba hecho. Había sido derribado 2 veces en la misma pelea, y esos 4 puntos perdidos podrían ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Su esquina trabajaba frenéticamente durante el descanso, aplicando hielo en su rostro hinchado mientras le gritaban instrucciones para el round final. El 12º y último asalto comenzó con ambos hombres sabiendo que habían dejado todo en el ring. Vargas necesitaba un knockout para ganar. Mayorga solo tenía que sobrevivir, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a refugiarse en la supervivencia. Durante 3 minutos épicos, intercambiaron golpes con una ferocidad que rayaba en lo sobrenatural. Vargas conectó combinaciones que habrían terminado con boxeadores frescos, pero Mayorga respondía con contraataques que demostraban por qué era considerado uno de los pegadores más peligrosos del planeta. En los últimos 30 segundos, ambos guerreros se encontraron en el centro del ring, intercambiando golpes de poder como gladiadores romanos. La multitud estaba de pie, gritando hasta quedar afónica, mientras estos dos hombres escribían una página dorada en la historia del boxeo con su sangre y su coraje. Sonó la campana final, pero ahora venía el momento más tenso. Las tarjetas de los jueces. Max De Luca vio la pelea 115-111 para Mayorga. Glenn Trowbridge la calificó 114-112. También para el nicaragüense. David Mendoza la marcó 113-113. Un empate, por decisión mayoritaria. Ricardo Mayorga había ganado la pelea más controversial y emotiva de ambas carreras. Pero lo que sucedió después fue tan impactante como la pelea misma. Mayorga, el hombre que había insultado a la familia de Vargas durante meses, se acercó a su rival con lágrimas en los ojos. Frente a más de 10,000 personas y millones de televidentes, se arrodilló ante Vargas y pidió perdón públicamente. «Quiero pedir disculpas por faltar al respeto a su madre y a su santa esposa», dijo con voz quebrada. Esas provocaciones eran parte de cómo me preparaba mentalmente. Pero crucé la línea, y no estuvo bien. Vargas, con el rostro hinchado pero con la dignidad intacta, aceptó las disculpas y abrazó a su rival. «Absolutamente, este es el final», declaró el californiano. «Esta fue mi última pelea. No le voy a quitar nada a Mayorga. Él fue el mejor hombre esta noche». Y así terminó una de las sagas más intensas en la historia del boxeo moderno, con 2 guerreros que habían llevado la rivalidad al límite, pero que al final encontraron la humanidad que los unía por encima del odio que los había separado. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.